Saludos, estimados. Le habla Walter Towers, estudiante en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, bajo el curso de farmacotecnia. En esta oportunidad soy el representante del grupo que está abordando la temática de biofármacos. Empecemos. El grupo está conformado por Heidi Hernández, Jenny López, Lady Mariana Rojo y Yasmín Segura y mi persona. ¿Qué son los biofármacos? Los biofármacos no son más que medicamentos biológicos que son derivados de microorganismos o células vivas o parte de esas células. Las fuentes biológicas a las que hacemos referencia son muy diversas. Dentro de ellas podemos encontrar la sangre humana o animal. Recordemos que la sangre contiene múltiples sustancias como proteínas, como material genético, como enzimas, como macronutrientes, como oxígeno, entre otras. Es por ello que la sangre es una de las más utilizadas para la obtención de biofármacos. Adicionalmente, también encontramos como material de origen biológico los virus, los microorganismos y productos derivados como las toxinas. Los biofármacos es una nueva apuesta y es una apuesta muy interesante. Está en constante crecimiento y para ello utiliza la investigación y el desarrollo a través de tecnología para ofrecer alternativas en tratamientos a los pacientes que están sufriendo particularmente patologías que no pueden ser solventadas con la medicina tradicional. Se enfrentan a grandes retos en cuanto a la eficacia y la seguridad comprobada, porque al ser relativamente nuevos en todo este mercado, no hay evidencia clínica ni preclínica que pueda soportar todos los hallazgos que ellos están teniendo a través de estos materiales y de esta nueva estrategia farmacológica para cada uno de los pacientes. Es por ello que se enfrentan al gran reto de generar la documentación y las pruebas necesarias que soporten la eficacia en cuanto a la funcionalidad farmacocinética y farmacodinámica que tienen estos fármacos en el ser humano. Adicionalmente, tienen que comprobar la seguridad de los mismos para uso humano, lo cual no es nada fácil. Y no es nada fácil por el mismo proceso de producción que tienen estos biofármacos. Ese proceso de producción a gran escala tiene implicaciones importantes y más considerando que la fuente es una fuente biológica. La fuente de estos fármacos es una fuente biológica y al ser una fuente biológica se lleva a unos medios de cultivo para que pueda seguir proporcionando y se pueda seguir expandiendo, dándole todos los medios necesarios para que se produzcan las sustancias y el insumo del biofármaco como tal que se necesita para el organismo. Sin embargo, al estar en un medio de cultivo, no solamente va a crecer el biofármaco que necesitamos, sino que también se encuentra expuesto a que también se presenten sustancias nocivas para el ser humano. Es por ello que se debe realizar un proceso de aislamiento. En ese proceso de aislamiento se separan entonces el biofármaco del resto de sustancias que se puedan encontrar en el medio de cultivo. Adicionalmente a esto, se somete a un proceso de purificación para tratar de retirar todas esas sustancias nocivas que no están aportando un efecto benéfico al paciente. Para ello, y para garantizar que todo este proceso de aislamiento y purificación se llevaron a cabo de manera correcta, se somete la sustancia a un análisis físico-químico de sus componentes. Sin embargo, por la misma naturaleza, que es biológica, estas sustancias de gran peso molecular tienden a ser muy inestables. ¿Cuál es el potencial de inmunogenicidad de estos biofármacos? Bueno, cuando hablamos de inmunogenicidad es la capacidad que tiene el antígeno para estimular la producción endógena del mismo organismo de defensas, ¿sí? Entonces, por el origen que tienen estos biofármacos, se tienden a ser inestables.
por la misma naturaleza de ellos. Adicionalmente, hay un gran riesgo de posibles impurezas. Entonces, ese material que va a ingresar en el cuerpo, que puede estar también con impurezas, esas impurezas el cuerpo tiene que empezar entonces a identificarlas y atacarlas. Para ello debe utilizar a los linfocitos. En la tercera etapa podemos encontrar entonces la etapa de producción a gran escala, lo cual es un gran reto también para este tipo de sustancias, porque son muchas etapas, muchos procesos que no son nada fáciles y hay que mantener la estabilidad de todo el proceso y la inocuidad para poder garantizar un buen producto final. Adicionalmente, por la misma cantidad de procesos que se están sometiendo estos biofármacos, se tiene una actividad biológica condicionada. Criterios que caracterizan un biofármaco como producto con alto potencial de inmunogenicidad. Bueno, ya estuvimos observando varios de esos criterios, sin embargo, vamos a tratar los más específicos. Los biofármacos deben estar en diferentes etapas de cada uno de los procesos. Y esa etapa del proceso es un área de permanente investigación y desarrollo. Y esto, por su misma naturaleza de proceso, es una característica fundamental de este biofármaco. Adicionalmente, este biofármaco tiende a ser singular. ¿Por qué? Porque su proceso también es singular. Y se tiende a decir que el producto final es el proceso mismo, porque todo es una cadena. Las nuevas tecnologías con el objeto de mejorar la eficacia del tratamiento y reducir los diferentes riesgos de producción se ven en algunos biofármacos. Estas nuevas tecnologías siempre están tratando de aportar con mayores análisis y de una manera más sencilla que todo este proceso de fabricación de los biofármacos se pueda llevar a cabo. Es un esfuerzo que se está realizando. Siempre las nuevas plataformas tecnológicas se trata de apalancar en estas nuevas plataformas tecnológicas para poder utilizar entonces y explorar nuevos campos que no se han explorado, como por ejemplo la utilización de animales transgénitos, la librería de fagos y linfocitos B, que son los encargados del sistema inmunológico, adicionalmente humanos inmunizados in vitro. Y de esa manera ver entonces el comportamiento y poder hacer los estudios necesarios para documentar la seguridad y eficacia de los biofármacos. ¿Por qué no pueden ser administrados por vía oral la gran mayoría de estos biofármacos? Bueno, por la sencilla razón que estos biofármacos, si se ingieren a nivel oral, se están exponiendo a las enzimas proteicas que se encuentran en el mismo sistema digestivo y pueden causar la degradación del biofármaco. ¿Cuál es el objetivo principal del biofármaco? En muchas oportunidades ya hemos visto que por la misma naturaleza del biofármaco va a activar el sistema inmunológico. Al activar el sistema inmunológico, entonces ya el cuerpo va a estar dotado para poder rechazar los agentes virales y patógenos que se encuentran en nuestro medio ambiente. De ahí la imagen que pueden observar. ¿Cuáles son entonces esas etapas básicas de producción? Bueno, podemos observar 4 etapas básicas de producción. La producción de la línea celular maestra que contiene el gen que permite la fabricación de la proteína deseada. Lo primero que se debe hacer es buscar esa célula de la cual se necesita extraer la sustancia proteica que se necesita incubar. Luego se realiza un cultivo grande, a gran escala, de esa célula para que se pueda replicar y para que la proteína se pueda desarrollar en ese cultivo. Posteriormente, como no solamente la proteína va a estar creciendo, sino también otras sustancias, pues entonces se procede al aislamiento de esa proteína del interés específico y posterior purificación. Con este material se realiza finalmente la preparación del tratamiento biológico para uso en cada uno de los pacientes. Sin embargo, encontramos un paradigma. El paradigma sería el proceso es el producto. Entonces, ¿cómo decimos? Bueno, ¿cómo que el proceso es el producto? Y entonces, ¿mi producto final cuál es? Bueno, este paradigma es el más utilizado en el entorno de los medicamentos biológicos. ¿Por qué? Porque como es un proceso complejo,
cientos de fases irreproducibles al que son sometidos las diferentes líneas celulares, es imposible garantizar la producción de productos biológicos completamente idénticos. Por lo tanto, se puede afirmar que los biogenéricos no existen. Cada uno es singular. Ejemplo de los medicamentos biológicos. Bueno, podemos encontrar el infliximab, que el nombre comercial es Remicade, tiene un registro sanitario del 2010, el laboratorio Janssen Sila, y tiene una presentación comercial que es un frasco vial de vidrio tipo 1 incoloro con tapón de goma y sello de aluminio. La forma farmacéutica es un polvo liofilizado para reconstitución a solución inyectable y la vía de administración es intravenosa. Así igualmente con el Erbitux y el Herceptin. ¿Cuáles son las diferencias entre un fármaco y un biofármaco? Bueno, podemos encontrar en el cuadro resumen que los fármacos son elaborados desde síntesis química o en su defecto, desde, si es un medicamento fitoterapéutico, pues entonces únicamente de origen vegetal. Sin embargo, el biofármaco, su principio activo es un derivado de la naturaleza a nivel biológico, vivo. ¿Sí? Ya pudimos ver entonces que regularmente es humano o animal, no vegetal. Los fármacos pueden ser sintetizados o extraídos de organismos vivos. Si son extraídos de organismos vivos, estos deben ser purificados o modificados químicamente. En el caso del biofármaco, pues entonces son producidos a partir de sistemas biológicos vivos. Entonces ya aquí hablamos de una composición. En ese sistema biológico puede estar bacteria, hongo, levadura, células de mamíferos, tejidos de origen vegetal y animal. Y esto también incluye técnicas de biología molecular e ingeniería genética, como ya lo estuvimos viendo. Su peso y tamaño molecular son bajos y tienen una estructura rígida y estable. Estos son fáciles de caracterizar y purificar. A diferencia del biofármaco, que tiene un elevado peso y tamaño molecular, tiene una estructura tridimensional compleja y es inestable. Esa misma inestabilidad física y química puede producir impurezas y puede, bueno, producir como tal, no, pero esa estabilidad tiende a disminuir el efecto que debe causar el fármaco. Su vía de administración es variada dependiendo del paciente, tipo de tratamiento y enfermedad, en el caso del fármaco. Sin embargo, su vía de administración es siempre inyectable o infusión en medio hospitalario. No hay otra vía. En cuanto al fármaco, encontramos pues que los medicamentos genéricos todos presentan la misma composición cual y cuantitativa. Pero en el caso del biofármaco, los biosimilares son aquellos con moléculas similares al fármaco biológico original. Los medicamentos genéricos, en el caso del fármaco, son los que contienen el mismo principio activo, pero para esto se hace estudio de bioequivalencia. Pero en el caso del biofármaco, los estudios para determinar un biosimilar es mucho más complejo y es más exigente, es más riguroso. ¿Cuál es la contribución del regente al uso seguro del biofármaco? Bueno, en el caso del regente, pudimos observar que la administración regularmente de estos biofármacos es hospitalaria. Sin embargo, hay productos como en el caso de la enoxaparina, que es el Clenox, es una heparina de bajo peso molecular y se manda en tratamientos muy específicos. Últimamente la han estado formulando para los casos de operaciones importantes. Y bueno, al ser una heparina es un anticoagulante. Y en el caso del regente, que está en farmacia, pues debería dispensarlo en cumplimiento del decreto 2200 y resolución 1403, al igual que la resolución, que el decreto 2330, en los cuales se establecen los lineamientos que deben presentar las fórmulas médicas, porque ya pudimos observar que estos biofármacos no son fármacos normales o fármacos cotidianos,
sino que son una apuesta más interesante para soluciones específicas, pero que pueden representar un riesgo mayor de consumo, y es por eso que son eh, más, son sometidos a mayores pruebas clínicas para garantizar hasta cierto punto la idoneidad e inocuidad del medicamento que se va a suministrar al paciente. La contribución del regente de farmacia es entonces un asesoramiento adecuado al paciente o inclusive a la persona que llegue, su apoderado, o en el caso de una persona mayor, pues su acudido, notificándole las condiciones de almacenamiento adecuadas de cada uno de los productos, siguiendo las instrucciones que indique el fabricante. Adicionalmente, recordándole que si presenta cualquier situación que pueda relacionar o cualquier síntoma que pueda relacionar con el consumo, con el uso de los productos, pues él estaría atento a poder prestarle su apoyo realizando los reportes pertinentes, ya sea ante la industria farmacéutica fabricante, ante el INVIMA o ante su superior, para que pueda entonces el químico farmacéutico reportarlo directamente por la plataforma. Contactar a su médico tratante para poder garantizar que el paciente tenga un tratamiento adecuado en caso dado que presente alguno de las reacciones adversas que se pueden estar presentando, anafilaxia, que pues una de las más críticas, pueda tratar de evitarse ese tipo de comportamientos. Pero es responsabilidad del regente siempre hacerle seguimiento en el caso de la dispensación de productos de esta naturaleza, para aportar a la sociedad y disminuir e identificar oportunamente los casos que se presenten y evitarlos. ¿Cuál es el marco normativo de estos biofármacos? Bueno, encontramos como tal un decreto, 2 leyes y 2 resoluciones. Adicionalmente a eso, podemos encontrar algunos proyectos que se encuentran en trámite, y estos proyectos nacen como tal de las leyes que se han publicado recientemente. En el marco normativo encontramos como base el decreto 677, por el cual se reglamenta parcialmente el régimen de registros y licencias y control de calidad, que es la parte que nos interesa en este apartado, así como el régimen de vigilancia, ¿sí? Adicionalmente, ya para el año 2011, en la ley 1438, se establece que el gobierno nacional expediría una reglamentación para la aprobación de productos biotecnológicos. Entonces, ya se observó la necesidad de una regulación que permita proporcionar los lineamientos necesarios para garantizar la eficacia, la seguridad de los biofármacos. Posteriormente, en el año 2014, la ley 1782, por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para las evaluaciones farmacológicas y farmacéuticas de los medicamentos biológicos en el trámite del registro sanitario, aborda la temática y exige eh, unas guías de estabilidad e incluso de inmunogenicidad para estos fármacos biológicos. Posteriormente, la resolución 4490 del 2016, por la cual se expidió la guía de evaluación de la inmunogenicidad para los medicamentos biológicos y se dictaron otras disposiciones, dio un poco más de claridad en cuanto a los procesos que se deberían realizar para este tipo de fármacos. Posteriormente, al año siguiente, con la resolución 0553, la resolución anterior fue modificada y se expidió entonces una guía para la evaluación de la inmunogenicidad para los medicamentos biológicos. Para mayor información pueden consultar en el link que se observa en la diapositiva. Muchas gracias a todos y esperamos que este tema haya sido de su interés y también les pueda proporcionar mayor información acerca de los biofármacos, que es la tendencia y es la apuesta de los laboratorios farmacéuticos del mañana.